Feliz sábado, queridos hermanos y hermanas. Happy Sabbath, dear brothers and sisters. ¿Cómo están ustedes hoy? How are you doing today? ¿Están contentos? Are you happy? El himno que acabamos de cantar da ánimo, pues, para que todos los que están en la casa del Señor se sientan bien. The hymn that we just sang is an uplifting hymn so that everyone that is here can feel good today. Estimulante es la palabra. It is stimulating is the correct term. Y ese es el propósito. And this is the purpose. Que cuando usted venga a la casa de oración, That when you will come to the house of prayer, venga con un corazón alegre, you will come with a happy heart, agradecido a thankful heart por las bendiciones que Dios le da. for the blessings that God gives us. Y este privilegio de estar reunido con el pueblo de Dios. And it is a privilege to be here together with the people of God. ¿Cuántos sienten que han aprovechado mucho de la lección de escuela sabática? How many of you felt that you have Levanten su mano. been benefited by the Sabbath school lesson today? Amén. Amen. Es que ahí se nos está dando a conocer el gran privilegio que tenemos nosotros como iglesia del último tiempo. Because we are being given the opportunity to learn of the great privilege we have to be the church in the last days of this world. Hoy vamos a hablar un poco acerca de, más bien el tema está dirigido a jóvenes. Today, my sermon is going to be directed to the youth, Pero también a los no muy jóvenes. but also to those that are not so young anymore. Y yo me cuento entre ellos, ¿verdad? And I count myself amongst them. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 1 Timoteo 6, del 12 al 14. Let us open our Bibles to the book of 1 Timothy, chapter 6, verses 12 and 13. Hasta el 14. 1 Timothy 6, 12 to 14. Dice así: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes este mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Amén. So it says, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. I give thee charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession, that thou keep this commandment without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ. Amén. Entonces dice, como decía el himno, si en la lucha desmayamos, ¿qué? So, like it said in the hymn, if we become weak in the battle, what? Cristo nos anima. Christ will strengthen us. Entonces no debemos perder la fe. So we should not lose our faith. Pablo, cuando hablaba a Timoteo, lo hacía con gran entusiasmo, When Paul was speaking to Timothy, he did it with a lot of enthusiasm porque lo amaba grandemente. because Paul loved Timothy so much. No fue que solo Pablo escogió a Timoteo, It is not that Paul chose Timothy, sino que fue una obra de Dios por el Espíritu Santo but it was the work of God through the Holy Spirit para que Timoteo fuera llamado al ministerio. so that Timothy would be called to ministry. Entonces el apóstol Pablo en el versículo 14 dice So in verse 14, que guardas este mandamiento sin mancha. it says, keep this commandment without spot. ¿Cuál mandamiento? Which commandment? En el versículo 12, In verse 12, en la casi parte media dice,
echa mano de la vida eterna. It says, kind of sort of in the middle, lay hold on eternal life. Pero no solo un sábado sí, otro sábado no, de repente llego, de repente no. But it's not one Sabbath yes, one Sabbath no, and then later perhaps. Que guardes este mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. That you would keep this commandment without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ. Así que no tenemos derecho a tomarnos una vacación de Cristo, ¿verdad? So we do not have the right to take a vacation from Jesus, per se. Hace muchos años, una persona me dijo, Many years ago, a person told me, ¿por qué la iglesia habla solo de la ley, de la ley, de la ley y los mandamientos? why does the church only talk about the law, the law, the law, and the commandments? Y no hablan del amor de Cristo. And they don't talk about God's love. Era evidente que el hermano pues no ponía mucha atención a los temas. It was evident that this person was not really paying close attention to the sermons. Porque si hablamos de los 10 mandamientos, o los mandamientos de Dios, Because when estamos we speak hablando de about Cristo. the Ten Commandments, we're also speaking about Jesus' love. Pero pasaron los años, But the years passed, estoy hablando, tal vez pasaron como unos 10 años, and I'm speaking something about 10 years or so, y se me acercó otro día and he came to me again. y me dice, hermano, ¿por qué solo Cristo y Cristo y Cristo? And then he said to me, brother, why only Jesus, Jesus, Jesus? ¿Verdad que tenemos derecho de darnos un descansito de Cristo? Isn't it true that we should have a little bit of rest from so much Jesus? Entonces, le digo, ¿en qué quedamos pues? And so then I said, well, then what are we going to come to? Usted me dijo que la iglesia no hablaba de Cristo. You said that the church does not speak about Jesus. Y ahora dice que hablamos mucho de Cristo. And now you say that we talk too much about Jesus. No, pero es que solo Cristo y Cristo, Cristo, todo el día, no, que necesitamos un descanso. And he said, well, no, it's just that every day, all day, it's only Jesus, Jesus, and, well, we need to take a break. Bueno, si usted necesita un descanso, And I said, well, if you need to take a break, invite a Cristo que vaya con usted y váyase de vacaciones con Cristo. invite Jesus to go with you on vacation and go take a rest. Y va a ver que va a ser mejor su vacación. And you will see that your vacation will be a lot better. Ay, hermano, es que no entiendo. And he said, oh, brother, I don't understand. Mejor órele al Señor y así va a entender. And I said, you should pray and then you will understand. Así que eso es lo que pasa, hermanos. And this is what happens, brethren. A veces nos entusiasmamos con algún texto o algún pasaje bíblico, Sometimes we get really enthusiastic regarding a passage or a verse in the Bible, pero con el paso del tiempo se va apagando ese entusiasmo. but as time keeps going, sometimes that enthusiasm dies out. Porque quizá lo hemos tomado quizá lo hemos recibido no en la forma que debemos recibir la palabra de Dios. Because perhaps we have received this not in the way that we should receive the Word of God. Dice un pensamiento que Timoteo era un muchacho cuando fue llamado por Dios como maestro. It says that Timothy was a young man when he was called by God to be a teacher. Pero dice que sus principios eran muy firmes, But it also says that his principles were very firm debido a una correcta educación. due to a proper education. Y esa correcta educación lo hizo idóneo para ese importante cargo. And that proper education made him able to be an adequate teacher. Eso es muy importante que lo tengamos nosotros en mente. And it is really important that we keep this in mind.
Cuando se hace la reorganización de iglesia, When we hold the reorganization of the church, llega al punto de la escuela sabática, the point comes across of the Sabbath school leadership. entonces está pues director de escuela sabática, And so then we have the leader of the Sabbath school, lesson, secretario de escuela the sabática, secretary of the Sabbath school, y ahora viene maestros de escuela sabática. and then comes teachers of Sabbath school. Una vez me encontré con una persona en la calle One time I came across with a stranger in the street, y después de hablar un poco, and after speaking for a while, me dice, yo soy maestro de la Biblia. he tells me, I am a teacher of the Bible. Apenas estábamos empezando a tocar los temas bíblicos. Dice, And yo we- soy maestro de la Biblia. We were just barely starting to get into a conversation regarding the Bible, and then he told me, I am a Bible teacher. Bueno, lo felicito, qué bien. And I said, oh, that's really good. Y seguimos hablando. And we kept speaking. Y tocando el punto de la violencia humana, And when we came to the topic of the violence in humanity, me dice, mire hermano, he's told me, look here, brother. si un hombre se acerca a mí con intención de matarme, If a man comes to me with the intention to kill me, yo lo mato primero. I will kill him first. Ese era el maestro de bíblico. This was coming from the Bible teacher. Le digo, pero Cristo no lo haría así. And I said, well, Jesus Es wouldn't que yo do no that. soy Cristo. And then he said, well, I'm not Jesus. Perfecto. De acuerdo. Perfect. Okay, I agree. Pero piense usted cuando Jesús lo estaban enclavando en la cruz. However, think about when Jesus was being nailed to the cross. ¿Qué le dijo él a su Padre Celestial? What did he say to his eternal Father? Sí, pero le repito, es que yo no soy Cristo. Yes, that's fine, but I repeat to you, I am not Jesus. Está bien, pero entonces le dije, That's fine, but ¿qué es then lo I que usted said, les enseña a sus discípulos? well, what are you teaching the disciples? Es que es una cosa muy aparte. Las cosas bíblicas son aparte de lo que estamos hablando ahorita. And he said, well, those things are different. Those are biblical things, and what we're talking about now is Pero different. usted me dijo que es maestro de la Biblia. And then I said, but you said you're the Bible teacher. Y poco a poco ya fuimos sacando la conversación. And so like this, our conversation went. Porque en realidad, ¿cuál es el concepto que se tiene como maestro bíblico? So in reality, what is the concept of being a Bible teacher? ¿Cómo dice la lección de escuela sabática? What did the lesson say, the Sabbath school lesson? Vosotros me seréis un sacerdocio santo. You will be to me a holy priesthood. Usted y yo, querido hermano y hermana, You and I, dear brother, dear tenemos sister, un grande privilegio have a great privilege que ya cualquier maestro de universidad del mundo quisiera tenerlo. that any professor in the university in the world would wish they could have this position. Porque usted le va a dar la mejor enseñanza que puede recibir una persona. Because you are going to offer the greatest education that an individual could have. Más adelante vamos a ver en este estudio Later we will see in this study que todos los miembros de iglesia that all the members of the church tenemos esa gran responsabilidad. have this great responsibility. Pero es que yo no sé dar estudios. Well, I don't know how to give Bible studies. Pues estudie. Well, then you should study. Hay instructores pues para dar estudios, ¿verdad? Of course, there are guides for giving Bible Los studies. pastores pueden enseñar a los miembros a dar estudios bíblicos. The pastors can also teach how to give Bible studies. Pero si usted le ora al Señor y le pide, Señor, dame un tema para estudiar, But if you pray to the Lord and you ask Him to give you a topic to study, Él le va a dar un tema. He will give you a topic. Y cuando usted estudie ese tema, And when you study that topic, analice hacia sí mismo analyze yourself. cuáles son sus preguntas respecto al tema. What are your questions in regards to the topic?
Y posiblemente esas son las preguntas que usted va a tener de parte de otra persona con quien usted está estudiando. And perhaps those will be the same questions that another person has for you. El primer estudio va a costar un poquito, The first study will be a little difficult, pero los demás va a ser fácil porque el Señor, por medio de su Santo Espíritu, lo va a instruir a usted y lo va a enseñar, a capacitar para dar estudios bíblicos. but those thereafter will be a lot easier because God will give you the Holy Spirit to be able to give those Bible studies. ¿Alguien de ustedes, o ustedes todos, me puede mencionar algunos jóvenes que la Biblia menciona como ejemplos? Can some of you give me any examples of a young person that the Bible mentions Uno. as a good example? Just one. Ah, muy bien, perfecto, está bien. Very good. Thank you. Dice, todos esos fueron jóvenes y luego fueron hombres de probada integridad. They were all at one point youth and then became men of integrity, Probada integridad. of proved integrity. Así que nosotros, ellos nos dieron ejemplo a nosotros. So this means they gave us the example. El joven se puede preparar convenientemente A youth can become prepared y el Señor le va a capacitar para servirle. and the Lord will make him ready to serve him. Un día de sábado aquí en la iglesia, One day on a Sabbath here at church, una hermanita jovencita me dio una buena noticia. a young woman here gave me wonderful news. Yo quiero ir a estudiar a la escuela misionera She de la said, iglesia. I want to go to missionary school. Hermano, eso es lo mejor que un joven de iglesia puede desear Brethren, this is the most wonderful thing that a youth can y que desire pueda hacer. and that they could do it. Que Dios la bendiga y que le ayude para que pueda lograr su propósito. May the Lord bless her and help her to accomplish her goal. Estamos empezando un nuevo año calendario We are starting a new calendar year, y jóvenes y adultos de la iglesia debemos también empezar and youth and adults should start o continuar la obra que ya se nos encomendó. or continue with the work that has already been given to us. Dice que debemos ser testigos fieles y obreros eficientes. We should be Testigos fieles faithful witnesses y obreros eficientes. and efficient laborers. De hecho, así se llama, ese es el título de este mensaje. And of course, this is the title of today's topic. ¿Quién lo recuerda? Who remembers it? ¿Cómo dije? What did I say? Amén. Testigos Faithful fieles. witnesses and efficient laborers. Grábense esos calificativos en su mente y en el corazón. Please remember these very important qualifications in your mind and in your heart. Cada día en la mañana, Every day in the morning, cada día en la tarde, every day in the afternoon, usted tendrá que ser un testigo fiel y obrero eficiente. you should be a faithful witness and an efficient laborer. Debemos tomar la responsabilidad que ya se nos asignó. We should take the responsibility that has been given to us. Aunque usted no tenga cargo en la iglesia para este año, Even if you do not have a position for the church this year, eso no quiere decir que usted no sea un testigo fiel this does not mean that you should not be a faithful witness de Cristo. of Jesus. Eso no quiere decir que usted que usted va a ser un obrero deficiente. This does not mean that you will not be an efficient laborer. No, es que no tengo cargo en la iglesia, hay los hermanos que se encarguen. Well, I don't have a position this year for the church, so let the brothers and sisters take care of it. No es así. This is not the case. Los hermanos que recibieron cargos para la dirección de la iglesia The brethren that have taken a position for the leadership of the church tienen cierta responsabilidad. have certain responsibilities.
Pero usted que es miembro de iglesia, But you, as a member of the church, aunque no tenga cargo de iglesia, even if you do not have a position, usted debe ser sacerdote you should be a priest, espiritual. a spiritual priest. Gracias, Señor. Echa mano de la vida eterna, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Echa la mano. Echa mano de la vida eterna. Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12. ¿No sé ahí? Primera Timoteo 4:12. Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believer in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Perdón, ya era diferente. Dice entonces, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los creyentes en palabras, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en pureza. Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Así que el joven no se puede quejar de que es que los hermanos no me hacen caso. So any youth should not say, well, it's because no one pays attention to me. O es que me da vergüenza tener ese cargo. Or I'm so shy, I don't think I can take that position. Mejor que lo tome otro. Oh, let someone else do it instead. Entonces, ¿cuándo va usted a dar respuesta a su propósito? So when will you take responsibility for your purpose? ¿Por qué fue que Pablo escogió a Timoteo como compañero de trabajo? Why did Paul choose Timothy as his companion for work? Porque vio aptitudes para el servicio. Because he saw aptitude for service. No vio un joven indolente, tímido por ahí, escondido. He didn't see a shy, hiding youth or a young man. Lo vio que tenía él capacidad para hacerlo. He noticed that he had strength and aptitude. Por eso dice, ninguno tenga en poco tu juventud. That's why he says, let no man despise thy youth. Porque a un joven así, el director de iglesia, no, este hermanito no levanta espíritu. No, because someone like this they'll say, well, this young man here, he cannot encourage anyone. Entonces, ninguno tenga en poco tu juventud, pero tienes que ser ejemplo So let no man despise your youth, but be an example en palabras, conversación, in your words, in your caridad, conversation, espíritu, en in fe, spirit, in faith, en pureza. in purity. Hay entre los jóvenes un ardiente deseo de ocuparse de algo nuevo. There is a strong desire amongst young people to take hold of something new. En estos tiempos, ¿cuáles son las cosas nuevas de los jóvenes? In these days, what are those new things that young people seek after? Unos aparatitos que andan así por todos lados. These little electronic devices where they're like all over the place like this. A veces en la misma iglesia están ahí. Sometimes even in church, they're on their little electronic devices. Pero hermanos, el Señor no quiere que la mente se ocupe en cosas que no aprovechan. But brethren, God does not want you to have your mind in things that are not convenient for you. El Señor desea que busquemos un alma pura y limpia. God desires that you have a clean and pure soul, lavada y emblanquecida en la sangre del Cordero. washed and made white in the blood of the Lamb. Hay jóvenes que actúan por impulsos y no por razonamiento. There are young people that behave on impulse and not by reasoning. Pero ¿cómo reaccionaba Timoteo? But how did Timothy react? Dice la sierva del Señor que Timoteo se preguntaba constantemente, ¿es este el camino del Señor? The messenger of the Lord says that Timothy would ask himself, is this the direction of the Lord? O quizá los jóvenes de ahora están comunicando con el cielo con un texto.
Or are the youth of this day communicating with heaven via texting? Había que ver. Nothing to do. Dice que Pablo amaba a Timoteo porque Timoteo amaba a Dios. It says that Qué importante. Paul loved Timothy because Timothy loved God. El apóstol dice que lo llamaba aparte y lo interrogaba acerca de la historia de las Escrituras. The Apostle Paul would take Timothy and interrogate him regarding the scriptures. Y él le respondía bien. And Timothy would answer correctly. Antes de su muerte, Pablo le envió un mensaje poderoso a Timoteo. Before his death, the Apostle Paul sent a very stimulating message to Timothy. Pueden leer en sus Biblias 2 de Timoteo 3, 14 y 15. You can find this in 2 Timothy chapter 3, verses 14 and 15. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verse 14 and Amén. 15. But continue thou in the things which thou hast learned, and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. ¿Quiénes fueron las maestras de Timoteo? Who were the teachers of Timothy? Okay. Su madre y su abuela, digamos. It was his grandmother and his mother. ¿Y cuál fue el libro de texto? And what was the textbook? Las Sagradas Escrituras. The Holy Scriptures. Así que ningún padre o madre de familia debe sentirse mal So there is no mother or no father that should feel bad porque no tenga elocuencia para enseñar, because they don't have eloquence for teaching. porque aquí está toda la elocuencia. Because here is found all the eloquence that is required. El rey Salomón recomienda King Solomon recommended sabiduría ante todo. wisdom before everything. Adquiere sabiduría Acquire wisdom, y ante toda tu posesión and in all of your possessions, adquiere inteligencia. acquire intelligence. Estimado hermano joven, Dear young person, young man, young woman, este es el mejor consejo que le puede dar un padre, un maestro this is the a best usted. advice that a father, mother, or a teacher could give you. Ante todo, sabiduría. Before everything, Adquiera sabiduría. acquire wisdom. Y ante todo lo que usted pueda obtener, And in everything that you can obtain, adquiera inteligencia. acquire intelligence. No se quede a medias. Don't do something halfway. Muchas veces la vida nos da pruebas, Many times in life we have tests, pero el que quiera ser grande debe ser sabio. but those that want to be great need to be wise. No quiere decir que sea un pozo de sabiduría o de ciencia, This does not mean that you're going to be a o fountain una, of o una wisdom enciclopedia de conocimientos. or an encyclopedia of knowledge. Quiere decir que debe tener a Dios en su corazón. This means that you ought to have God in your heart. ¿Por qué? Why? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Because the knowledge of all wisdom is the fear of the Lord. The beginning of all knowledge. Así que el principio de la sabiduría The beginning of knowledge
es el temor de Dios. is the fear of the Lord. El llamado es, pues, The calling is made adquiera inteligencia, to acquire intelligence, adquiera sabiduría, to acquire wisdom. tenga a Dios en su corazón. Keep God in your heart. Nosotros tenemos que decidir nuestro propio destino. We have to decide our destiny. ¿Somos cristianos o no? Are we Christians or not? ¿Somos reformadores o no? Are we reformers or not? Este dilema fue presentado hace muchísimos años por un dramaturgo inglés. This dilemma was presented many years ago, Ser o no ser. to be or not to be. Ahora, lo aplicamos a nosotros. Now we should apply this to ourselves. Repito, I repeat, ¿somos cristianos o no? are we Christians or not? ¿Somos reformadores o no? Are we reformers or not? No debemos conformarnos con apariencias, pues estas son engañosas. We should not be conformed with appearances because appearances can be fooling. Ya se me está yendo el tiempo. Ligeramente les voy a contar una anécdota. I will briefly tell you a short story. Hubo un escritor, Khalil Gibran, There was an author, Khalil Gibran. se refería a un espantapájaros. He was referring to a scarecrow. Es una leyenda de un espantapájaros. It's a legend about a scarecrow. Pasó el escritor junto a un espantapájaros en el The campo author was passing by a scarecrow out in the country y le preguntó, and asked the perdón, scarecrow, sí, le dijo, ¿estarás cansado de estar de pie y solitario en este campo? you ought to be tired of being here and alone on your feet or standing up in this country. Y el espantapájaro le respondió, And the scarecrow replied, la alegría de espantar es profunda y durable y jamás me canso de ello. the joy of scaring birds away is very deep and long, and I will never be tired of doing it. Entonces el escritor se quedó pensando And then the author was thinking about this for a moment, y después de un momento le contestó, and after some moments he answered again, dices verdad, you are saying something that is porque true, yo también conocí esa alegría. because I too knew this happiness. Estamos hablando de una persona hablando con un espantapájaros. So we're talking about a human being, a person speaking with a scarecrow. Dice, yo también conocí esa alegría. I too once knew that happiness. Y el espantapájaro le respondió, And the scarecrow responded, solo quienes están rellenos de paja pueden saberlo. only those that are full of hay can know this. El escritor se fue, The author kept going on his way. no sabía si le había querido halagar o deprimirlo. He didn't understand if the scarecrow wanted to give him a compliment or try to make him depressed or sad. Pasó un año A year passed, y volvió el escritor por el campo and the author again walked by the scarecrow. y las palabras que le dijo el espantapájaros quedaron en su mente, And the words that the scarecrow told the author como una remained, filosofía. kind of like a philosophy in his head. Y cuando pasó junto al espantapájaros, And when the author walked by the scarecrow, había dos cuervos construyendo un nido bajo del sombrero. there were two ravens or crows building a nest underneath the scarecrow's hat. Entonces, la conclusión es, And so the conclusion is, la alegría de parecer the joy of having an appearance
como la alegría de espantar, like the joy of being a scarecrow, la conocen solo aquellos is known only by those que están rellenos de paja. is known only by those that are full of hay or straw. Es una forma de explicar el ser o no ser. It is a way of explaining that proverb, to be or not to be. Porque podemos decir, sí, somos de la reforma, somos reformadores. Because we can say, yes, we are reformers, Y podemos presentarnos o caminar como reformadores. and we can appear to be reformers. Y la gente puede decir que somos reformadores. And people can also say that we are reformers. Pero en su corazón, But in your heart, ¿es usted reformador? are you really a reformer? ¿En su corazón es usted cristiano? In your heart, are you really a Christian? ¿Ser o no ser? To be or not to be? En 1 Timoteo 4:16 In 1 Timothy 4:16, leemos: Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. it says, 1 Timothy 4:16, take heed unto thyself and unto the doctrine. Continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. El encargo que se da a Timoteo aquí The command that was given to Timothy here debe ser tenido muy en cuenta en cada hogar is something that should be taken into consideration in each home, y debe convertirse en el móvil de la educación en cada familia y en cada escuela. and should be transformed into the mobile of every education in each family. Ten cuidado de ti mismo Take heed unto yourself y de la doctrina, and of the doctrine. porque si yo hablo una cosa y hago otra cosa, Because if I say one thing and do another, no voy a dar buen testimonio. I am not giving a good testimony. Y el nombre de Jesús y el nombre de la iglesia And the name of Jesus and the name of the church va a quedar mal visto. is going to be seen as something bad. Por eso cuando usted hace el pacto con el Señor, This is why when you make the covenant with the Lord, está tomando la mejor decisión de su vida. you are making and taking the best decision of your life. Pero debemos cuidar de nosotros mismos But we need to take care of ourselves y cuidar de la doctrina. and take care of the doctrine, Echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. which it's the hand that gives you eternal life. El consejo es: venid a Jesús con fe. The counsel is, come to Jesus with faith. Pedid y recibiréis. Ask and you will receive. Se promete el perdón de los pecados a los que se arrepienten. The promise is given to those that repent of their sins. Se promete la justificación al que cree. The promise is given of justification to those that believe. Y se promete la corona de la vida al que es fiel hasta la muerte. And it is promised a crown to those that are faithful until death. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, May the Lord bless you, dear brothers and sisters, y podamos hacer nuevos y buenos propósitos en este nuevo año para honra y gloria de Dios. and that we Amén. can fulfill new and better purposes for this year. Amen. Amén.